Las cruzadas, extendiéndose desde finales del siglo XI hasta fines del XIII, son un fascinante crisol de fervor religioso, ambiciones políticas y dinámicas económicas. Nos transportan a una era donde la fe cristiana encontraba en la Guerra Santa su expresión más militante, impulsada por el poderoso llamado del Papa Urbano II para liberar Tierra Santa de control musulmán. Sin embargo, las motivaciones eran diversas y complejas. Desde la búsqueda de indulgencias espirituales y promesas de salvación eterna, hasta oportunidades de riqueza y tierra para los nobles europeos, las cruzadas ofrecieron un escenario donde convergieron sueños, devociones y pragmatismo. La esperanza de unificar la cristiandad bajo un solo propósito, sumado al deseo de expandir la influencia del papado, añadió una capa más a esta intrincada red de razones. Este periodo no solo redefinió el poder y la política de Europa, sino que también dejó huellas indelebles en el intercambio cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Mientras exploramos estas motivaciones y su impacto, entenderemos cómo estos conflictos no fueron meros enfrentamientos armados, sino eventos que transformaron el tejido de la Edad Media, preparándonos para los profundos cambios de la historia. A finales del siglo XI, Europa y el Medio Oriente se encontraban en un torbellino de cambios políticos y religiosos que pavimentaron el camino hacia las cruzadas. En Europa, la fragmentación feudal daba lugar a un mosaico de reinos y territorios en constante pugna, mientras el papado buscaba consolidar su autoridad espiritual y política. La reforma gregoriana había revitalizado el poder papal, preparando el suelo para el audaz llamado del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095, donde instó a los cristianos a liberar Jerusalén del dominio musulmán. Al mismo tiempo, el Islam se expandía, habiendo establecido califatos que controlaban vastos territorios desde el Medio Oriente hasta el norte de África y la península ibérica. Esta expansión desafió no solo el dominio político, sino también el religioso del cristianismo en la región. En los límites del poder europeo y musulmán, los conflictos fronterizos eran frecuentes, con mercaderes y peregrinos cristianos enfrentando obstáculos crecientes en su camino a los lugares santos. Este trasfondo de tensión, sumado a la promesa de indulgencia completa hecha por el Papa, catalizó una respuesta masiva que unió a cristianos de diversas latitudes en una empresa común que marcaría profundamente el porvenir de dos mundos. En 1096, una ola de fervor religioso se extendió a lo largo de Europa tras el llamado del Papa Urbano II, incitando a miles de cristianos a tomar la cruz y partir hacia Tierra Santa. La primera cruzada reunió a un mosaico de fuerzas, desde caballeros de élite liderados por nobles como Godofredo de Bouillon, hasta campesinos y devotos religiosos, todos unidos bajo la bandera de la liberación de Jerusalén. Este peregrinaje armado, impulsado por un deseo ardiente de rescatar la tierra sagrada del dominio musulmán, fue una travesía épica cargada de retos y sufrimiento. A su paso, los cruzados enfrentaron tanto enemigos conocidos como el agotador desierto y enfermedades implacables. A pesar de estas dificultades, la determinación de alcanzar su meta los impulsó. En 1099, tras un asedio brutal, lograron tomar Jerusalén, uniendo temporalmente bajo el estandarte cristiano lo que había sido un mosaico de intereses divergentes. La conquista marcó el apogeo de la primera cruzada y dejó una huella indeleble en la historia medieval, encendiendo la chispa de futuras expediciones y alterando el curso de las relaciones entre Oriente y Occidente para las generaciones venideras. Las cruzadas jugaron un papel crucial en el refuerzo de la identidad católica durante la Edad Media. Al responder al llamado papal, los cruzados no solo buscaban la salvación personal, sino también unificarse bajo un ideal compartido de fe y devoción. Este movimiento generó un sentido renovado de orgullo y pertenencia entre los cristianos de Europa, fortaleciendo la autoridad del papado. La creación de órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, consolidó aún más este espíritu, combinando el fervor religioso con la disciplina militar. Estas órdenes no solo defendieron los territorios conquistados, sino que también sirvieron como guardas espirituales del cristianismo. Además, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la promoción de este movimiento de Guerra Santa, dotando de significado y destino divino a las acciones de los cruzados. Esta relación simbiótica entre la fe y la guerra no solo redefinió el papel de la Iglesia en la política medieval, sino que también incrementó su influencia espiritual, dejando un legado que resonaría a lo largo de los siglos. Así, las cruzadas no solo fueron campañas militares, sino también un poderoso vehículo para la consolidación y expansión del cristianismo en el mundo medieval. Tras el impacto inicial de la Primera Cruzada, Europa fue testigo de una serie de expediciones conocidas como las Cruzadas Menores, cada una con sus propias peculiaridades y desafíos. A menudo menos organizadas y más caóticas, estas cruzadas reflejaron no solo el continuo fervor religioso, sino también las complicaciones inherentes a coordenadas tan distantes y complejas. Las segundas y terceras cruzadas, por mencionar algunas, enfrentaron obstinadas resistencias locales y agotadores problemas logísticos a medida que trataban de mantener los precarios enclaves cristianos en Tierra Santa. El escenario político cambiante, con alianzas inestables y señores locales disputando cada pulgada de tierra, compuso un entorno impredecible.
Al mismo tiempo, Oriente Medio se adaptaba, viendo el surgimiento de líderes musulmanes más organizados y estratégicos, que complicaban aún más las aspiraciones cruzadas. Sin embargo, no todas las expediciones menores tuvieron el éxito esperado, algunas acabaron en rotundos fracasos, generando desilusión y la necesidad de repensar las estrategias. Con cada cruzada, el conocimiento del terreno y los desafíos logísticos mejoraban, pero la mezcla de política y fervor religioso seguía siendo una receta compleja y agridulce que definiría la interacción entre estas dos regiones en los años venideros. La Tercera Cruzada, desarrollada entre 1189 y 1192, nos ofrece uno de los capítulos más apasionantes de las cruzadas, marcado por el duelo entre dos de las figuras más emblemáticas de la historia medieval, Ricardo Corazón de León y Saladino. En un escenario lleno de intriga y bravura, Ricardo, rey de Inglaterra, se embarca hacia Tierra Santa para recuperar Jerusalén tras su captura por Saladino, el formidable sultán kurdo. Las tácticas inteligentes y la caballerosidad de ambos líderes convierten cada enfrentamiento en un relato épico. Aunque nunca consiguió retomar Jerusalén, Ricardo logró importantes victorias y firmó un tratado con Saladino que permitió la peregrinación segura de cristianos a la ciudad sagrada. Este conflicto no solo consolidó la reputación de Ricardo como uno de los héroes medievales por excelencia, sino que también impresionó a Europa con la habilidad diplomática y militar de Saladino, dejando a ambos como figuras respetadas por sus adversarios. La Tercera Cruzada influyó notablemente en la política europea, al mostrar las limitaciones del poderío militar cristiano y la necesidad de construir alianzas más estratégicas, además de realzar la importancia del diálogo entre civilizaciones. Las cruzadas, más allá de su fervor religioso, provocaron una apertura sin precedentes en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Los cruzados que atravesaban continentes se encontraron en contacto directo con culturas, bienes y conocimientos desconocidos hasta entonces en Europa. La búsqueda de especias, sedas y otros productos exóticos impulsó a los comerciantes europeos a establecer conexiones comerciales duraderas con el Medio Oriente. Ciudades como Venecia y Génova florecieron como importantes puertos de intercambio, convirtiéndose en puntos estratégicos para el comercio en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, el intercambio cultural también dejó su huella. Los cruzados llevaron de vuelta a Europa no solo bienes materiales, sino también ideas científicas y filosóficas recopiladas de las avanzadas culturas islámicas. Los saberes en matemáticas, medicina y navegación comenzarían a integrarse en la sociedad europea, siembrando las semillas del Renacimiento que cambiaría el rostro de Europa siglos después. Así, entre el crisol de conflictos y batallas, las cruzadas facilitaron un enriquecimiento mutuo que, de manera paradójica, tejió lazos comerciales y culturales duraderos entre dos mundos aparentemente enfrentados. La Cuarta Cruzada, iniciada en 1202, se apartó dramáticamente de su propósito original. En lugar de recuperar Jerusalén, se encaminó hacia un inesperado rumbo de codicia y traiciones que culminaría con la caída de Constantinopla en 1204. Presionados por una deuda con la República de Venecia, los cruzados aceptaron desviar su fuerza a favor de intereses comerciales italianos, poniendo bajo ataque la capital del Imperio Bizantino, el bastión más grande de la cristiandad oriental. Lo que comenzó como una cruzada religiosa terminó convirtiéndose en un saqueo brutal. Constantinopla, joya cultural del mundo cristiano, fue despojada de sus riquezas y artefactos invaluables, dejando cicatrices imborrables en las relaciones entre Oriente y Occidente. Este ataque fratricida no solo desvió el curso de las cruzadas, sino que desencadenó una serie de eventos que debilitaron al Imperio Bizantino, facilitando futuras invasiones otomanas. El saqueo de Constantinopla marcó un antes y un después en la historia medieval, demostrando cómo los intereses económicos y políticos podían desviar el fervor religioso. Las secuelas de estos tumultuosos eventos resuenan hasta nuestros días, recordándonos las complejidades de las alianzas y traiciones en medio de ideales tan elevados. Las cruzadas no solo marcaron un capítulo crucial en la historia cristiana, sino que también desataron una serie de cambios significativos en el mundo islámico. La llegada de los cruzados europeos a Tierra Santa fue recibida con una mezcla de sorpresa y resistencia. Los líderes musulmanes, como el renombrado Saladino, se vieron obligados a reorganizar sus fuerzas y estrategias, promoviendo una mayor cohesión entre los distintos emiratos y califatos islámicos que, hasta entonces, estaban frecuentemente en discordia. Esta unidad temporal permitió una defensa más fuerte contra los invasores y llevó a campañas militares efectivas como la reconquista de Jerusalén en 1187. Las cruzadas también afectaron a la política interna de las regiones musulmanas, fomentando reformas administrativas y militares para enfrentar la amenaza externa. Además, en el ámbito cultural, el intercambio con los cruzados trajo consigo la transmisión de técnicas y conocimientos en ambas direcciones, convirtiendo el conflicto en un puente inadvertido entre culturas. Así, el impacto de las cruzadas en el mundo islámico fue profundo, dejando huellas en sus estructuras políticas y sociales que resonaron mucho más allá del fin de las expediciones cristianas.
En 1291, el ocaso del dominio cruzado en Tierra Santa culminó con la dramática caída de Acre, una ciudad clave y último bastión del reino cristiano. Durante casi 200 años, las banderas cruzadas ondearon sobre esta estratégicamente vital localización. Sin embargo, el cerco de Acre por las fuerzas mamelucas, lideradas por el sultán al-Ashraf Khalil, significó el principio del fin. Los defensores, una amalgama de caballeros y habitantes aterrorizados, enfrentaron un asedio implacable, con las murallas tambaleándose bajo la presión de las catapultas mamelucas. A pesar de sus heroicos esfuerzos, la ciudad finalmente cayó el 18 de mayo, tras días de feroces combates en sus calles, que se convirtieron en teatro de una desesperada resistencia. La caída de Acre fue no solo una tragedia para los cruzados, sino un símbolo del colapso final de las aspiraciones cristianas en Oriente. Con su caída, terminó una era de conflictos prolongados y costosos que habían unido y dividido a Oriente y Occidente. Para los vencedores, fue un triunfo contundente que solidificó su dominio en la región. Y para Europa, significó la amarga necesidad de aceptar el fracaso de recuperar Tierra Santa, dejando un legado agridulce en la historia medieval. Las cruzadas transformaron profundamente el panorama político de Europa y Oriente. Al regresar a casa, los cruzados trajeron consigo no solo relatos de aventura y fe, sino también cambios duraderos en la estructura social y económica de Europa. Se asiste al fortalecimiento del poder monárquico en varios reinos, ya que los señores feudales que participaron en las expediciones a menudo perdieron influencia y recursos. Al mismo tiempo, las ciudades italianas como Venecia y Génova capitalizaron estas expediciones para consolidarse como poderosas entidades comerciales, estimulando el auge de un próspero comercio marítimo que conectaba dos mundos. Las cruzadas dejaron un legado mixto en las relaciones este-oeste, marcadas tanto por la hostilidad como por el intercambio cultural. Mientras que conflictos interculturales se intensificaron, también aumentó la interacción entre distintas civilizaciones, lo que en última instancia enriquecería a ambas partes. A largo plazo, las cruzadas moldearon nuestra era moderna al desafiar las barreras entre religiones y culturas, creando un escenario diverso que, aunque complejo, es esencial para entender las dinámicas globales actuales. Este capítulo culminante de la historia medieval sigue resonando, recordándonos la capacidad humana para fusionar guerra y religión en una mezcla de consecuencias impredecibles. Las cruzadas, vistas desde nuestra perspectiva contemporánea, revelan un paisaje complejo y fascinante que resuena más allá de sus muros medievales. Han legado lecciones profundas sobre la interacción humana, conflictos que, al mismo tiempo que dividían, también unían culturas a través del intercambio de ideas y comercio. Estas expediciones fueron un recordatorio palpable de cómo la devoción religiosa puede ser entrelazada con ambiciones políticas y económicas, creando un cóctel explosivo de fervor y diplomacia. Pero más allá de su impacto inmediato, las cruzadas sembraron las semillas de una Europa en transición, avivando un dinamismo que contribuiría al resurgimiento tardío conocido como el Renacimiento. La apertura de rutas comerciales más allá de lo conocido, el flujo constante de conocimientos y la fusión de ideas fueron hitos hacia un mundo más interconectado. Nos muestran, de manera inadvertida, la capacidad de sobreponer diferencias a través del diálogo, incluso cuando la guerra parecía ser el único camino. Así, este capítulo de la historia nos invita a reflexionar sobre las dualidades humanas, nuestra proclividad al conflicto, pero también nuestra habilidad para aprender y transformar desafíos en oportunidades que moldean nuestro presente global.